Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Me predispongo a caminar pisando las hojas del otoño, que es la estación que más me gusta. Y saludo especialmente a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, a los radiovidentes de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, y desde luego a todos los radiovidentes sureños, los que nos escuchan en Temuco, pero también en Punta Arenas. Y bueno, ahí se escuchaba el sonido del chucado, a él le encanta cuando hablo del sur, y se deja ver, porque no se deja ver nunca este chucado, mi querido y fiel chucado, pero caramba que se escucha. Hoy día vamos a caminar en este jardín con alguien que ha dedicado su vida con vocación y pasión a los libros, al libro, no solamente al libro, también a la poesía. Es poeta, es también, ha escrito novelas, ha escrito cuentos, es editor. Es interesante porque es un ingeniero agrónomo que de alguna manera migró, como dicen por ahí, desde la agronomía a la literatura, a la mediación, a lo que se dice mediación. Lo que él hace de alguna manera es mediación. Bueno, y es el fundador, el corazón, la cabeza de la conocidísima ahora Furia del Libro, una feria de editoriales independiente que ha ido creciendo hasta el punto que se ha convertido probablemente en la feria del libro más importante que tenemos hoy día en el país. Es una feria de la que uno ha escuchado a veces fuera de Chile. En Colombia te hablan de la Furia del Libro. ¿Ah? Y es muy interesante, le vamos a preguntar a Galo Gigliotto cómo partió esta furia, que nos cuente lo que va a pasar este fin de semana en la estación Mapocho entre el 29 de mayo y el 1 de junio. Obviamente que están todos invitados a participar de una feria vital que además se aloja ahora ni más ni menos que en la estación Mapocho. Galo, bienvenido al jardín, muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este paseo, por este lugar Oye, tan lindo y tan acogedor. y tú que eres sureño, yo creo que estos parajes te deben gustar mucho y sentir el ruido del chucao y todo, obviamente. Me encantan, el chucao me gusta mucho, pero bueno, para mí la rara es un pájaro favorito con esos ojos colorados, brillantes, Es preciosa la rara. prendidos siempre. Es preciosa la rara, efectivamente. ¿Cómo migraste de la agronomía? Entraste a estudiar agronomía, pero tu verdadera pasión oculta era la literatura y los libros. ¿Cómo es tu historia, Galo? Mira, qué bueno que hablaste de eso, porque es una cosa que siempre se piensa que, claro, que uno como entró a agronomía, después salió, se tituló, como que de repente le dio una chiripiolca y dijo, no, ya quiero escribir, quiero irme por el mundo de la literatura, pero en mi caso, sabes que la agronomía fue como un desvío en realidad, porque mi vocación siempre fue los libros. Los libros, la edición, curiosamente, desde chico. Yo crecí en el barrio Bellavista, muy cerca tenía Salo impresores que hacían los álbumes, todas esas cosas. Me iba para allá a acompañar a Cecilia Naranjo, se llamaba la vendedora de la tienda Salo. Me iba a oler la imprenta, me gustaba siempre todo eso. Y después, bueno, escribir, leer, la fase adolescente poeta. Pero bueno, las vueltas del destino y de las familias un poco más arraigadas, digamos, en las creencias de carreras tradicionales, me hicieron llegar a la agronomía y después de eso
Me dediqué un par de años a trabajar como agrónomo, pero de a poco fui acercándome otra vez a la literatura, que era lo que en realidad me había movido desde niño. Oye, Galo, bueno, en tu primer libro, Poesía es Valdivia, ¿no? Del año 2006. Así es. Tu primer libro, ya. ¿Y cuál es tu vínculo con Valdivia? Nací en Valdivia una noche de lunes a las 2 de la mañana del 27 de junio de 1977. Y la verdad es que estuve ahí algunos años, viví con mis padres mientras ellos estuvieron juntos hasta, hasta muy pequeño, hasta los 5 años. Luego me cambié de ciudades, fuimos por ciudad en ciudad. Y luego, ya estabilizado, empecé a regresar a Valdivia todos los veranos. Y creo que ahí se reforzó el vínculo, porque de niño, bueno, Valdivia es una ciudad que me imagino, o sea, me pasó a mí al menos, pero para las personas que tienen imaginación o una imaginación exacerbada, en general el sur es una cosa que entrega mucho, que da mucho material. Y vivir en Valdivia en esos primeros años era como un poco leer, ver las caras de los espíritus, escuchar las voces a la orilla del río, sentir esa sensación de ciudad que ha sido aplastada y recompuesta y que es tan hermosa, quizás justamente por lo mismo. Y luego, bueno, crecer ahí en los veranos, la adolescencia, conocer personas. Eh, Mis padres no eran oriundos de Valdivia, mis abuelos, por parte de mi padrastro, sí, y así que volvía a la casa de ellos todos los veranos y así se iba transformándose el vínculo porque lo veía con nuevos ojos cada vez que llegaba. Pero eso es, nacer ahí y tener pedazos de vida en esa ciudad. Bueno, ese libro Valdivia acaba de ser reeditado, ¿no? Así que el que se interese en leerlo puede adquirirlo. Editado por tu editorial, además, ¿no? Así es. Sí, fíjate que el libro se publicó en el Editorial Cuneta. 2006. Editorial Cuneta, Cuneta. exacto. Oye, ¿por El qué el li- título Cuneta? Siempre uno se pregunta, lo ve y dice, es bonito el nombre atrás, pero ¿por qué Cuneta? Mira, lo que pasa es que cuando empezamos con Cuneta, había muy pocos libros. En ese tiempo yo estaba haciendo el magíster en literatura en la Universidad de Santiago, en la USACH. Bueno, dicho sea de paso, actualmente soy el director de la editorial de la USACH y ese es mi cargo actual, digamos. Y en ese momento muchas lecturas que nos pedían los profes del magíster estaban en el libro fotocopiado. Me tocó leer el libro fotocopiado Bobby Sands desfallece en el muro de Carmen Berenguer, La bandera de Chile, Santiago Guaria de Elvira Hernández, Adiós muchedumbres de José Ángel Cuevas. Y mientras eso ocurría, tuve la suerte de hacer un viaje por Buenos Aires en el que conocí, bueno, me hice amigo de un gran editor y poeta argentino que es Francisco Garamona, y en una visita a la que me llevó a una librería encontré un pequeño libro de las cartas de Burroughs y Ginsberg, eh, que en esa edición se llamaba Las cartas del Yagé, porque la de la ayahuasca es la de anagrama. Ok. Y resulta que al mirarla me llamó la atención, porque como son autores importantes, con derechos súper difíciles de conseguir y todo, miré la edición, la página legal, y decía Ediciones Cessna 1972. Yo dije, ¿y cómo encontraron estos libros? Decía, ahí tenían muchos, estaban muy bien cuidados, y se empiezan a reír, se empiezan a reír. Y dije, ¿pero qué pasa? Me dicen, ese libro lo hicimos nosotros. Ajá. Y le pusimos esos datos para despistar. En fin, me pareció tan genial, la verdad. Yo dije, bueno, es verdad, cuando a veces cuesta conseguir libros que andan circulando en España, porque por lo general las editoriales españolas grandes toman los derechos para toda Hispanoamérica, aunque no tengan distribución en países pequeños como el nuestro, quizás como gesto político, como gesto justiciero, por último, se podría producir esos libros en pequeña escala y al menos para que quienes los quieran leer los puedan conseguir. Y así surgió la idea de hacer una editorial que vendiera libros piratas, y por eso es que se llamó Editorial Cuneta.
Eh, Más o menos, esa es la historia. La cuneta tiene que ver con el libro pirata. Eh, esta editorial independiente es de una especie de florecimiento que ha tenido el mundo de la editorial independiente en Chile, que ha sido bien notable en los últimos años. El trabajo que han hecho la editorial independiente, la calidad de su propuesta, de las distintas editoriales, incluyendo la editorial Cuneta. Hablemos un poco de eso brevemente. ¿Cuál es tu mirada de lo que ha pasado con la editorial independiente en Chile? Muchas dirigidas por gente muy joven. Y eso tiene que ver, después de lo que vamos a hablar, con la furia del libro, ¿no? Claro. Bueno, fíjate que en el año 2011 apareció un artículo que se llamaba El boom de las editoriales independientes en la revista Paula, Ujú. que en paz descanse. Bueno, y ese artículo siento que fue el que logró de una cierta manera mostrar o evidenciar lo que estaba ocurriendo. Cuando nosotros, digamos, hablo de poetas hombres, poetas mujeres que querían publicar sus libros y para quienes era muy difícil, empezamos a crear editoriales a principios a principios de los 2000, perdón. Bueno, sí, a principios del Sí, siglo claro, XXI, de hecho. claro. Sí. Eh, y así fue como nació en 2003 La Calabaza del Diablo, La Contrabando del Bando en Contra, estaba también la editorial eh, Ediciones del Temple. Bueno, además, por supuesto, de las que ya estaban más instaladas y difundidas como LOM, Pehuen, Cuarto Propio, Ocho Libros, etcétera. Y eso, digamos, también sirvió como para entender que uno podía tener una editorial. A mí me pasó en lo personal, cuando tenía listo mi primer libro, Valdivia, no había una editorial donde yo pudiera publicarlo porque no tenía muchos contactos, así que con un amigo creamos una editorial y en esa editorial publicamos libros de Héctor Hernández Montesinos, de Pablo Lavaca, un libro mío, otros poetas vinieron después en esa editorial y, y de esa manera, bueno, aquí hablo, digamos, a título personal, aprendí a hacer libros y a editar y a cómo ponerlos en distribución, cómo ponerlos en librería. Y en paralelo, otras personas también fueron aprendiendo cuando, bueno, y eso derivó en que había que generar un espacio para que llegaran esos libros a sus lectores. Y como llegar a librerías a veces era muy complejo por diferentes razones, se pensó en hacer un evento y ese evento fue La Furia del Libro. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el año 2009. 2009. ¿Y dónde se hizo ese primer evento, Galo? Ese primer evento se hizo en un pequeño restaurante en el barrio Las Tarrias, en Villavicencio 323 se llamaba el lugar. Era un centro cultural, era una especie de restaurante, centro cultural, con espacio para talleres, para artistas, que lo administraba Cristian Camus, un chico poeta, que antes había llevado un espacio muy particular que se llamaba El Espantagruélico, que estaba en Bellavista y era una especie de bar discoteca poética donde uno casi que iba y bailaba y leía poesía al mismo tiempo. Ah. Y en ese espacio convocamos a un grupo que no fueron más que 18 editoriales y con unas pocas mesas. Fue un 19, 20, 21 de junio del año 2009. Llegó un público que repletó la sala, pero bueno, era una sala, ¿no? Así que no era muy difícil. Pero fue lindo porque estaba lloviendo a cántaros esos días. Llegaba todo el mundo mojado, había un olor bastante particular en el recinto, pero todo mucho entusiasmo viendo libros. Y la verdad es que de ahí nos dimos cuenta de que iba a ser el lugar de encuentro entre libros que tenían escasa y difícil circulación, con lectores que también eran escasos y difíciles porque eran bastante especializados. Oye, Galo, y el nombre ahí lo bautizan como la furia del libro. Siempre es interesante saber el origen. ¿Por qué la furia del libro? Mira, esa es una excelente creación de Gustavo Barrera, poeta chileno,
muy querido, un amigo, y cuando estábamos bueno, luego de conocer esa anécdota que te contaba de las cartas del Yagé, eh, armamos con una amiga un emprendimiento que era una distribuidora de libros independientes. Trajimos libros de Argentina, de Perú, distribuimos libros de algunas pequeñas editoriales chilenas y salíamos a la calle a recorrer librerías, a hablar con libreros, con personas que trabajaban en librerías de cadena, etcétera, a tratar de darles a conocer estos libros, pero la verdad el éxito era poco. En ese tiempo me tocó, por ejemplo, pedir una entrevista con una gerenta de una cadena importante, y a quien cuando le mostré los libros me dijo, pucha, pero es que estos libros yo no los puedo vender, tienen cordelitos, vienen con posavasos, particularmente los de ediciones Vox de Argentina, que son unas cosas, unos libros, objetos preciosos. Y luego íbamos a otras librerías y las excusas eran que eran los libros pequeños, se los podían robar, en fin. Entonces la verdad estábamos un poco enojados. Y como estábamos enojados por eso, porque la verdad era tan difícil hacer llegar esos contenidos, esos hermosos libros a los lugares de venta, conversando con Gustavo, le contamos que queríamos hacer una feria y nos dice, ¿y por qué no la llaman la furia del libro ya que están tan enojados? Bueno, eso fue. Entonces hicimos Oye, la furia. ¿Mm? ahora la furia debería llamarse el júbilo del libro o la alegría del libro, porque caramba, como dice el dicho, se agrandó Magallanes. O sea, hoy día la furia del libro, casi, y duele decirlo, yo trabajé como productor de la otra feria, de la Feria Internacional del Libro, o sea, inevitable hacer la comparación, el hecho que esté en la estación Mapocho y se ha convertido la furia del libro en el gran referente como feria del libro, aquí y afuera de Chile, como decía al comienzo. A ver, ¿cuál es la diferencia de esta feria con la feria del libro? ¿Qué es lo que le da el sello de identidad? ¿Ustedes quieren preservar esa identidad? ¿Va mutando? ¿En qué está la furia del libro hoy? Bueno, la furia tiene varias características, digamos, propias o particulares. Algo que a mí me gusta siempre relevar es el hecho de cómo está dispuesto el espacio. Si tú, cuando tú entras a la Furia, te das cuenta de que no hay stands propiamente tal, no hay esos cubos blancos, bueno, que además que bajo techo es como un poco un sinsentido, sino que hay mesas. Entonces te sitúas en un espacio con cierta altura y puedes ver a todo el público alrededor. Lo cual, de plano, o sea, para empezar, brinda la posibilidad de un espacio de encuentro. Tú puedes pararte ahí y ver que 400 mesas más allá hay un amigo comprando, te puedes acercar, qué sé yo. Em, Esa, la disposición de las mesas, el hecho también de que se permite un espacio máximo por editorial. Entonces no hay como grandes editoriales que, no sé, tengan muchísimo más que otras. Digamos que ahí se pone un límite para que exista cierta homogeneidad. Otra cosa es que la Furia del Libro no cobra entrada, es totalmente gratuita. Y lo otro, claro, digamos, lo más evidente es que son editoriales independientes, es decir, proyectos que no pertenecen a empresas transnacionales, que, digamos tienen una casa matriz fuera de Chile, y desde hace poco también editoriales universitarias que han ido creciendo, se han ido desarrollando. Luego, otra cosa que resalta mucho es el programa cultural que está muy enfocado a lo literario, pero también con posibilidad de que hay muchas actividades infantiles, hay actividades de música, hay actividades de películas, en algunas versiones. Existe una gran oferta, bueno, y también ahora food trucks para, no sé, comprar algún café, para comer algo. Pero yo creo que lo que te decía al principio, la variedad de los libros también hace otra diferencia, por el hecho de aglomerar un gran conjunto de editoriales independientes, algunas muy pequeñas, algunas que tienen tres, cuatro, cinco títulos publicados, un título publicado, hay alguna editorial participando. Es posible tener una variedad muy amplia.
Porque imagínate, una editorial que tiene un título o tres títulos no llega a una librería. Entonces ese es Claro. el lugar donde tú la puedes encontrar. Más o menos eso. Bueno, de hecho entiendo que son 300 editoriales las que participan en la Furia del Libro. Dijimos que se desarrolla este fin de semana entre el 29 de mayo y el 1 de junio. Esta feria incluso tiene un jingle, una canción, ¿ah? Que la identifica, Canción para los Planetas, creo que se llama el Así tema es. de la De Flor canción Saqueo. eso es, de la Feria del Libro. Y además está la Contec 2025. Cuéntanos, ¿qué es la Contec 2025 y por qué es tan importante que esté dentro de la Furia del Libro? Bueno, Contec es un evento en el cual, bueno, en primer lugar, Contec es un evento que se organiza por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, desde Alemania. Es un evento que se sitúa en diferentes países, principalmente, digamos, en momentos cuando un país va a ser invitado de honor a Frankfurt, como en el caso de Chile, que va a estar presente allá con toda una delegación como país invitado de honor en 2027. Se empiezan a generar estos encuentros de relaciones, digamos, comerciales, entre diferentes editoriales. El CONTEC es un salón de derechos que se traslada, y que es un salón de derechos, es un espacio en el que existen mesas de conversación, mesas de negociación, donde llegan los editores invitados, por, en este caso, la Feria de Frankfurt. Hoy participé una primera ronda de negocios de Contec. Tuve reunión con editores de India, de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, de Dinamarca, de Egipto. Hay una editora de Egipto que está acá también. Entonces, la importancia de que se haga en la Furia del Libro, creo que radica en el hecho de que ya se reconoce la Furia como un espacio abierto a la internacionalización. Y ahí, por ejemplo, te puedo hacer una comparación con la Feria Internacional del Libro de Santiago, porque la Feria Internacional del Libro de Santiago recibe su nombre de internacional porque en cada versión tiene a un país invitado de honor, pero por lo general, la participación de otros países no es muy fuerte. Y cuando se da, son representaciones más bien diplomáticas. En el caso de la Furia del Libro, hay casi 50 editoriales extranjeras que están presentes, que vienen de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de México, eh, y eso le da, y de España, por supuesto, y eso le da un tono internacional, ¿no? Como, porque hay una oferta no solo, digamos, de un país, sino también de editores que están trayendo sus conocimientos. Oye, Galo, y en esta Furia del Libro no están presentes las transnacionales, ¿no es cierto? Las grandes editoriales. No, no están presentes. Bueno, la Furia del Libro se Ellas van a sentir furia ahora, deben sentir furia. Sí, yo no sé, la verdad, yo espero que no, espero que entiendan. Yo creo que entienden en realidad. Si nosotros no hay nada, no hay ningún tipo de animadversión ni nada, es simplemente que éramos editores chicos, que empezamos haciendo una feria chica y la feria fue creciendo. Y fue creciendo porque fue creciendo la cantidad de editoriales independientes y la Furia siempre se ha planteado como un espacio para las editoriales independientes. Y la verdad es que aunque quisiéramos invitar a las transnacionales, no tenemos dónde meterlas. Piensa que la Furia se hacen dos versiones al año. Esta es la versión más cómoda, digamos, para quienes organizan, porque caben todas las que postulan. Hay cerca de 300 editoriales que están participando. En cambio, la versión de verano, que es en el GAM, que es más pequeñita y que tiene una capacidad máxima de 180 editoriales, hay bastantes que se quedan fuera. Y ahí sí que es mucha la furia. Oh, claro que sí. Oye, Galo, a ver, coméntanos bueno, hay 100 actividades
Y dije, 300 editoriales, 100 actividades. ¿Qué actividades interesantes, relevantes? Alguna, una selección que nos haga para despertar el interés y las ganas de los que nos están escuchando para ir Por a esta supuesto. furia del libro el fin de semana. Bueno, yo no es que sea barrero, Ya, pero considero que hay unas actividades que son imperdibles. O sea, para empezar, Martín Cohen, escritor ya. argentino, eh, una intelectual tremendo, un hombre que ha trabajado mucho en la literatura, sobre la literatura, de diferentes perspectivas, y acá va a estar presentando en dos eventos, una conferencia sobre literatura y política y una conversación con el historiador Rodrigo Puig, historiador de la Universidad de Chile, sobre literatura e historia. Eh, Creo que es un evento imperdible. De hecho, hay que inscribirse igual en la página de la Furia del Libro. Uno entra y ve ahí la programación, y también llega a la página de inscripción de los eventos y se puede inscribir, ¿no? En cada uno. Otra cosa que a mí me parece muy interesante, porque se dio de una forma bastante afortunada, es la presencia en Chile de Nicolás Gribel. Ujú. Bueno, a simple vista, el nombre de Nicolás Gribel puede no decirnos mucho, pero resulta que él es un agente literario que está detrás de algunos y algunas de las ilustradoras, ilustradores, dibujantes más importantes del mundo. Y lo que viene a hacer Nicolás Gribel es un taller en el que les va a enseñar a quienes participen, enfocado por supuesto a dibujantes, ilustradores, ilustradoras, cómo vender sus proyectos, cómo de hecho armar proyectos que sean de interés para editoriales internacionales. Y a mí me parece una súper oportunidad, porque la verdad es que en Chile no existe un agente literario de ese tipo de publicaciones, y tampoco las editoriales que hay acá son muy, digamos, profusas. Entonces, está muy bueno. También va a venir Diana Castro. Diana Castro es la directora de la revista El Malpensante de Colombia. Y Diana va a dictar un taller, una charla más bien, sobre la creación y mantención, sobre todo, de las revistas culturales. Las revistas culturales, Interesantísimo. Y esa es una revista ya mítica, ya, ¿no? Una gran revista Malpens- colombiana, El Malpensante. Malpensante, claro, una revista mítica, una Y, y- revista y- que y hay tanta necesidad, por lo menos mía, ¿no? Física de revistas, revistas físicas, digo, ¿no? ¿Cómo sostener revistas hoy día? Hoy día no tenemos casi revistas, o no se pueden, no hay kioscos donde se vendan revistas, etcétera, ¿no? claro. Eh, entonces es un milagro que exista una revista así, que interesante que venga ella a hablar de este tema. Exactamente. El Malpensante es una revista que se sostiene por suscripción principalmente, además, por supuesto, de auspicios, de en la página web, etcétera. Es una revista que tiene en sus redes sociales cerca de 200.000 seguidores sumando. Bueno, muchos años de trayectoria. Se imprime, se hace en papeles, hermosa, va ilustrada, va con fotografías, con ensayos, cuentos, artículos de pensamiento, en fin, y además en su versión digital con suscripción. Así que, claro, en esta época en que todo tiende a desaparecer y a ser reemplazado por las redes sociales en cuanto a la difusión de cultura, y van desapareciendo los suplementos de los diarios de cultura y van desapareciendo las revistas, a mí me parece que es fundamental eso, no solo crear una revista, sino cómo mantenerla, que es el gran desafío. Bueno, Tite Calvo, el ilustrador de la imagen de la Furia de este año, también va a estar dictando un taller, y creo que esas son, digamos, bueno, y Flor Saqueo, por supuesto. Hay un concierto de Flor Saqueo, que es una cantante uruguaya que el año pasado fue muy reconocida en su país, al conseguir el premio de la mejor solista de Uruguay. Y Flor Saqueo se va a estar presentando con un concierto, bueno, por supuesto que totalmente gratuito, el día sábado a las 7 de la tarde. Bueno, Furia y Júbilo del libro. Galo Gigliotto en el jardín, ex ingeniero agrónomo, ex ingeniero agrónomo, actualmente igual.
Quizás poeta, retome algún día, quizás retome algún día. hasta haya que volver a la tierra, ¿no es cierto? Exacto. Como la colonia tolstoyana de los escritores chilenos de Fernando Santibán y otros. Claro, Eh, bueno, a la tierra seguro voy a volver en algún momento, pero un poco antes quizás para cultivarla. desde luego, ojalá que sí. Él es editor, poeta, creador de la fantástica furia del libro este fin de semana, 29 de mayo a 1 de junio. Muchas gracias, Galo, de haber venido a vernos y contarnos la historia, tu historia y la historia también de la furia del libro. Cristian, gracias a ti, un honor estar en tu programa. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Quiero recordarles que nos acompaña el grupo Educar. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile aquí en el jardín. Grupo Educar, construyendo el futuro con la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y siempre les dejo la frase al final del programa de Voltaire, al final del Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.